El concepto y la vivencia de la iluminación. Los seres humanos, que hemos tenido la suerte y el privilegio de vivir los últimos decenios del siglo XX, asistimos a un espectáculo maravilloso, en el cual todas las tradiciones místicas, que durante siglos guardaron sus técnicas y descubrimientos ocultos, súbitamente han decidido exponerlos a la luz pública. Una verdadera migración de maestros de Oriente cercano y lejano se han establecido en tierras europeas y americanas, fundando centros de desarrollo de la conciencia, institutos de investigación y lugares de retiro en los cuales se puede aprender lo que antes era solo privilegio de muy pocos discípulos escogidos, obras y tratados conteniendo las técnicas más sofisticadas de autoconocimiento se traducen a los idiomas occidentales y se ofrecen cursos, conferencias y discursos dictados por los más renombrados representantes de todas las tradiciones, exponiendo y divulgando sus secretos. La conciencia colectiva parecería haber alcanzado un nivel de madurez suficiente como para merecer tales regalos o están en tal peligro que de perder su esencia y con tanta necesidad de recuperarla, que el espíritu decidió romper todo bloqueo, obligando a sus más excelsos representantes a perder su timidez y consideraciones exclusivistas. Junto con esta avalancha de conocimientos expuestos, la ciencia ha descubierto paradojas que han obligado a sus genios a penetrar un modo de pensamiento y una lógica que antes estaba prohibida, y que los acerca a la vivencia del iluminado. Por si esto fuera poco, la tradición supremacía masculina se ha tambaleado y una igualdad sexual, aunada a una penetración del espíritu femenino, comienza a modificar la forma de ver el mundo y la realidad. Sometidos a este bombardeo psíquico, los seres humanos de las postrimerías de este siglo nos hemos vuelto más sensibles a las realidades espirituales y comenzamos a ser incapaces de negar su existencia. Un verdadero despertar se ha posesionado de la humanidad y el dolor del alumbramiento se manifiesta en múltiples formas. Falsos profetas y dignatarios de un conocimiento metafísico de tercera categoría han querido aprovecharse de la coyuntura en la que vivimos y nos han confundido con su énfasis en los poderes y en las ganancias de un supuesto espiritualismo que, justamente, se ha denominado materialismo espiritual. El verdadero sentido de nuestro despertar no es ni la confusión o el dolor, sino probar el sabor de nuestra verdadera naturaleza, el sabor de la iluminación. A esta, los budistas tibetanos la llaman la joya que satisface todos los deseos. El concepto de la iluminación. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso, pero, para su asombro, vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos, absortos en la meditación. ¿Y esto es la recompensa del paraíso?, exclamó. Sí, es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra. Entonces oyó una voz que exclamaba: Insensato, ¿acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? Pues bien, es justamente lo contrario. El paraíso está en ellos. Anthony de Mello. La iluminación no es un lugar geográfico o un evento externo. No requiere de parajes especiales o de aislamiento. Más bien acontece cuando la realidad es percibida, sin filtros ni descripciones intermediarias. Esta realidad, con mayúscula, se refiere a nuestra naturaleza original, la cual parecería ser igual a la que se encuentra en el fundamento de toda manifestación. Cuando un niño nace, su percepción no se encuentra estructurada. Tanto sus padres como la comunidad y la escuela se encargan de conformar su percepción de acuerdo con los moldes establecidos. Aquellas formas de sentir y ver el mundo que son aceptadas por la sociedad son recompensadas, y las que no se ajustan, las que se oponen o contradicen las normas comunitarias, son castigadas. Poco a poco, y en un lapso que dura años, el niño aprende a permanecer en el estado que se le ha impuesto, y al negar o reprimir las formas de ser cuya manifestación se ha castigado. Cuando este proceso se completa, la realidad y el sujeto que la percibe se separan, y en lugar de una percepción fresca y directa de la realidad, ésta se filtra utilizando una descripción del mundo. Esta descripción no solamente limita la percepción,
sino que la transforma y acomoda haciéndola congruente con las estructuras conceptuales que se han internalizado. El proceso de internalización hace innecesarios los controles externos asociados con los premios y castigos de la sociedad. El sujeto se ha convertido en un defensor y un exponente de las mismas estructuras que ahora actúan desde su interior, sin darse cuenta de ellas. En otras palabras, la realidad se confunde con la estructura y la descripción aprendida, y esta última se fija y se considera como la única válida. Se crea así un tema básico o un mito que no se puede ver como tal, porque es él quien determina el sentir y la forma de ver, puesto que la mayoría de los componentes de la misma comunidad han internalizado un similar mito y una parecida descripción, se sostiene esta por el acuerdo interpersonal. Sabemos ya, por los últimos descubrimientos neurofisiológicos, que los patrones de la actividad cerebral de un sujeto se transfieren a otros. El hecho de que un ser humano viva en un espacio en el cual se inscriban modos similares de actividad cerebral hace que sus propios patrones se refuercen y mantengan. En un experimento publicado en la década de los años 80, el autor de esta obra y Roy John del Brain Research Laboratory de la ciudad de Nueva York, demostramos que las expectativas que un sujeto tiene acerca de la realidad que percibe determinan cambios en su actividad cerebral acorde con las expectativas, las descripciones y estructuras conceptuales que posee y no con la realidad. En otros experimentos realizados en la Universidad Nacional de México, el autor y Julieta demostramos que los patrones cerebrales específicos de un sujeto afectan a otros sujetos, los cuales mimetizan en su cerebro la actividad de los cerebros circundantes. Por lo tanto, la forma de interpretar el mundo modifica la actividad cerebral y esta modificación se transfiere de cerebro a cerebro. Cuando alguien es capaz de darse cuenta de que su percepción de la realidad no es pura, sino determinada por el mito que ha hecho suyo, y puede percatarse de las características y del poder de este último, da un primer paso hacia la iluminación. El estado de iluminación implica la desaparición de todo filtro en la percepción, tanto del entorno como del sí mismo. Esta desaparición hace que no exista preconcepción ni estructura de separación entre el sujeto y la realidad. Por lo mismo, el estado de iluminación no puede describirse, puesto que transciende el razonamiento lineal. Si uno pudiese aniquilarse a sí mismo, aunque fuera por un instante, yo digo que aún menos que por un instante, todo sería suyo, junto con todo lo que es en sí mismo. Pero mientras que en cualquier grado tu mente está en ti o en cualquier otra cosa, sabrás tan poco de Dios como mi boca sabe del color, o mi ojo acerca del sabor. Así de poco sabes lo que Dios es. Maester Eckhart. La aniquilación a la que se refiere Eckhart es el mito de identidad sostenido por las estructuras introyectadas, aquellas que confundimos con nuestra naturaleza real y que compartimos con los seres humanos que, como nosotros, han sido educados en forma similar y que, por lo tanto, nos perciben también en forma similar. La modalidad de la época es el determinado conjunto de campos de energía que los seres humanos perciben. La época determina el modo de percibir, determina cuál conjunto de campos de energía, en particular, de entre un número incalculable de ellos, será percibido. Manejar la modalidad de la época, ese selecto conjunto de campos de energía absorbe toda nuestra fuerza, dejándonos sin nada que pueda ayudarnos a percibir otros campos de energía, otros mundos. Don Juan. Pero la iluminación no solo determina un cambio en la percepción externa, sino sobre todo un descubrimiento acerca de la naturaleza de quien percibe y un contacto íntimo con un sí mismo puro y libre de ataduras. Buda es el yo puro, Lama Lundup. La identidad personal sufre una verdadera expansión durante el proceso de desarrollo que desenfoca en la iluminación. Generalmente, nos identificamos con nuestro cuerpo creyendo que la muerte del mismo conllevará nuestra desaparición total. Esta identidad se refuerza por la percepción que los otros tienen de uno mismo. Sin embargo, esta identidad es ilusoria y no corresponde con nuestra naturaleza esencial.
Acerca de mi propia actualización estos días, es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias, y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven. Así me he visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándola con mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo, y cuando me desvisto, ellos se desilusionan y corren sorprendidos, asustados, y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo, ¿conocen en verdad a mí, quien se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean con sus caras y me reconocen. Rinzai Gigen. El cuerpo, la mente, las emociones, son otras tantas vestiduras del verdadero yo, el cual se desviste con ellas, pero se encuentra en un lugar fuera del espacio y el tiempo. Más allá de todo concepto y explicación, el contacto con quien verdaderamente somos es la iluminación. En ella no desaparece la individualidad, sino que se expande para abarcarlo todo. Todos los Budas y todos los seres sensibles no son otra cosa sino la única mente fuera de la cual nada existe. Esta mente, la cual no tiene inicio, no tiene nacimiento, es indestructible. No es verde ni amarilla, y no posee forma o apariencia. No pertenece a la categoría de las cosas que existe o no existe, ni tampoco puede pensársela en términos de nuevo o viejo. No es ni larga ni corta, grande o pequeña, porque transciende todos los límites, medidas, nombres, trazos y comparaciones. Es lo que ves enfrente de ti, comienza a razonar sobre ello e inmediatamente caerás en el error. Es como el vacío sin límites que no puede ser medido. La única mente en sí es el Buda, y no existe diferencia entre Buda y los seres sintientes, sensibles, excepto que estos últimos están apegados a las formas y buscan en el interior de la budeidad. Por el solo hecho de buscarla, la pierden, porque implica usar el Buda para buscar el Buda y usar la mente para encontrar la mente. Aun cuando lo intente por completo, no será capaz de lograrlo. Ellos no saben que si pusieran un alto el pensamiento conceptual, le olvidarán su ansiedad. El Buda aparecería frente a ellos porque esta mente es el Buda y el Buda es todos los seres vivos. No disminuye por manifestarse en seres ordinarios y no se engrandece por manifestarse en los Budas. Wanpo. Por lo tanto, el concepto de la iluminación indica que ésta aparece cuando un sujeto logra percibirse a sí mismo en unidad con una naturaleza que se encuentra en entonces. La realidad a la que tiene acceso el iluminado es esa misma naturaleza que no admite separación alguna entre el observador y lo observado. Por otro lado, la iluminación no puede describirse, sino solamente vivirse. Cuando alguien trata de llegar a la iluminación a través del pensamiento racional, fracasa, puesto que la iluminación transciende a la mente condicionada.